La Biblia es el libro sagrado del cristianismo en el cual se fundamentan las doctrinas que rigen las enseñanzas, las prácticas religiosas y el estilo de vida del pueblo cristiano. La Biblia es la palabra de Dios y en ella se registró la voluntad de Dios para toda la humanidad. Este libro es el canal por medio del cual Dios se ha dado a conocer al ser humano. ¿Sabías que la palabra de Dios es una colección de escritos desarrollados en el transcurso de 1100 años aproximadamente? Además, son un cuerpo de literatura singular. Estos escritos poseen virtudes que no encontramos en ningún otro libro. Por ejemplo, su origen divino, su propósito de revelarnos la verdad, su contenido del plan de salvación, su infalibilidad para guiarnos en la verdad. Por esto, al acercarnos a la palabra, se requiere una sensibilidad de corazón y un espíritu dispuesto a ser enseñado y transformado por la verdad. También es importante saber que toda la palabra es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es increíble ver cómo las enseñanzas de la Biblia nos permiten vernos a nosotros mismos en nuestra condición real y en nuestra necesidad espiritual, como hace referencia a Salmos 119 del 9 al 11. Finalmente, como lo vemos en Salmos 19:7, es la misma Biblia la que nos ayuda a hacer un giro en nuestras vidas y nos anima para tomar decisiones sabias y voluntarias. Para entender cómo está compuesta la Biblia, tenemos que entender primero el significado de la palabra testamento. Testamento es el sinónimo de pacto, y este hace referencia al pacto que Dios hizo con sus hijos. Partiendo de ahí, hablaremos de las dos partes en las que se encuentra dividida la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Desde ese punto, el Antiguo Testamento está basado en la ley que Dios le dio al pueblo por medio de Moisés, y el Nuevo Testamento está basado en el Evangelio de Jesucristo para todas las naciones de la tierra. Por otro lado, el Antiguo Testamento está compuesto de la siguiente manera. Primero, el Pentateuco. Se conoce con este nombre al conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia, donde encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los cuales constituyen la ley para los judíos. En segundo punto encontramos los libros históricos. Se caracterizan por narrar la forma de cómo el pueblo de Israel se estableció, se desarrolló en la tierra prometida que Dios les dio. En tercer lugar encontramos los libros poéticos y sapienciales, que se caracteriza por el uso de la poesía hebrea y por su alto contenido de principios de sabiduría, donde encontramos libros como Job, Salmos y Proverbios. Finalmente encontramos los profetas, que se caracterizan por mostrar cómo Dios habló a su pueblo y a otras naciones por medio de hombres quien Dios llamó profetas. Concluyendo esto, vamos al Nuevo Testamento, que se estructura de la siguiente manera. Primero encontramos los Evangelios. Son 4 libros que contienen relatos acerca de la vida y obra de Jesucristo, quien es su protagonista. Estos libros llevan el nombre de sus respectivos autores, como lo son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En segundo lugar encontramos los Hechos de los Apóstoles, que también es un libro narrativo, así como los Evangelios. Pero en este se registra el acontecimiento de la formación de la iglesia cristiana por la influencia de los apóstoles. En tercer lugar encontramos las cartas de Pablo, quien es el autor con más cantidad de libros escritos en el Nuevo Testamento. Y aparte es uno de los primeros formadores de la doctrina cristiana. Algunos libros van dirigidos a iglesias, otros a personas específicas, y estas cartas llevan el nombre de sus destinatarios. Por ejemplo, Romanos, Primera y Segunda de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En cuarto lugar encontramos las cartas generales. Estas cartas tenían un destino más amplio hacia toda la iglesia, y su contenido también es fundamento de la doctrina cristiana. Sus nombres corresponden a quienes las escribieron, a excepción de Hebreos. Por ejemplo, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. En último lugar encontramos el Apocalipsis. Este es un libro con características muy particulares. Su mensaje se encuentra inmerso en una serie de visiones, símbolos y figuras extrañas que lo asemejan con una película de misterio. Su nombre Apocalipsis significa revelación. Esta revelación es ni más ni menos que la de Jesucristo. Aquí Jesús es presentado en una forma mucho más gloriosa y divina que humana. Para aprender a buscar un pasaje en la Biblia vamos a hacerlo juntos. En este caso con Mateo 7, 24 y 26. Lo primero que debemos hacer es identificar si se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento.
En este caso, Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento. Seguido de esto, identificaremos el libro, que es el primer dato que se entrega o se recibe para encontrar un pasaje en la Biblia. Por ejemplo, Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahora buscaremos el capítulo. Cada libro de la Biblia se encuentra dividido en capítulos. Estos normalmente se encuentran ubicados en su margen izquierda. Este es el segundo dato que se entrega o se recibe para encontrar un pasaje en la Biblia. Por ejemplo, Mateo capítulo 7. De últimas encontramos el versículo, y es importante saber que cada capítulo de los libros bíblicos se divide en versículos. Estos están enumerados con números más pequeños que los de los capítulos. Cuando estamos buscando diferentes versículos en un mismo capítulo, al citar el pasaje podemos identificar que los versículos están separados por comas, lo que quiere decir que se debe leer versículo por versículo. Pero también podemos identificar versículos separados por un guión. Esto indica que se debe leer desde el versículo anterior al guión hasta el versículo posterior al guión. Los versículos o el versículo es el último y tercer dato que se entrega o que recibimos para buscar un pasaje en la Biblia. Por ejemplo, en este caso vimos Mateo capítulo 7, versículo 24 y 26. Ahora les toca a ustedes. Pueden buscar Salmos 1 del 1 al 6 y reflexionar qué nos enseña este pasaje acerca de leer la Biblia.